Pero esa bandera tiene que quitarla de ahí, quiten esa bandera de ahí. Quiten esa bandera de ahí. Quiten la mano, quítala de ahí ya. Al señor embajador y a todas las demás comitivas que nos acompañan desde todos los pueblos y de otros países del mundo. El Comité Amistad y Solidaridad con Cuba, estrechando aún más el lazo de amor que nos une con Cuba. Les damos la bienvenida, estamos contentos, estamos felices de encontrarnos aquí. Bienvenidos sean. A seguidas, la campaña dominicana de solidaridad con Cuba se siente que cumple más que con un deber, se siente honrado con tener en nuestro país y aquí en Montecristi a don Eusebio Leal y a Kenia Serrano, la presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Los hombres, las mujeres entran positivamente a la historia por sus ideas, por sus acciones, por su amor a la dignidad, su amor a la soberanía de los pueblos, su amor a la justicia, su amor a la independencia. Y por eso, para nosotros como solidarios en la República Dominicana, es más que un deber venir a rendir tributo a la memoria de José Martí, de Máximo Gómez, porque ellos emprendieron una jornada de sacrificio por amor, por la libertad. Así es que estamos cumpliendo acá el sagrado compromiso, el sagrado deber, en el marco de este 120 aniversario de la firma del manifiesto de Montecristi, un manifiesto que tiene hoy día plena vigencia por su contenido, por sus alcances. Así es que, don Eusebio, Kenia y demás compañeros y compañeras que nos acompañan acá, bienvenidos, y más que un deber, una honra estar aquí en Montecristi, un día memorable como hoy. Autoridades de la provincia de Montecristi, miembros de la campaña de solidaridad con Cuba, invitados, amigos todos, cuando se cumplen 120 años de la firma del manifiesto de Montecristi, nos reunimos para honrar a sus autores y con ello a la historia de lucha de los pueblos de República Dominicana y Cuba, justamente en el lugar donde dos de sus ilustres hijos se dieron cita para darle vida al manifiesto de la libertad de Cuba. El duro golpe que significó el fracaso de la Fernandina el 12 de enero de 1895, a consecuencia de una delación, no amilanó el espíritu de los revolucionarios cubanos. El plan, que consistía en trasladar a Cuba en 3 barcos unos 1000 fusiles y pertrechos de guerra en cada uno, con más de 400 hombres en total, para comenzar la guerra, había sido frustrado y puso sobre aviso a las autoridades españolas de los planes de la nueva contienda. A consecuencia de ello, Antonio Maceo, junto a José Maceo y otros expedicionarios, se habían quedado varados en Costa Rica, y en la Florida igualmente, suerte corría, Carlos Roló, Serafín Sánchez y sus hombres, convencidos todos de la necesidad de viajar a Cuba para comenzar la guerra necesaria. Gómez, que no conocía los detalles del fracaso de la Fernandina y bajo la vigilancia continua de los españoles, recibe el 14 de enero de ese año un cable alarmante de Martí que anunciaba la tragedia. Y cito: imposible negocio, esperen. Así sale Martí al encuentro del amigo entrañable que para él fue el Generalísimo. El 30 de enero de 1895 parte desde New York en el vapor inglés Athos con rumbo a Puerto Príncipe, acompañado por Maía Rodríguez, Enrique Collazo y Manuel Mantilla, llegando aquí al amanecer del 7 de marzo. Urgido de la necesidad de comenzar la lucha armada a toda costa, con una parte importante de sus oficiales de primera línea dispersos, el 29 de enero
Martí emite la orden de lanzamiento para la segunda quincena de febrero, Juan Gualberto Gómez, junto a un grupo de revolucionarios que la reciben, deciden que esta sería el día 24. Así, se fija la fecha para el comienzo de la lucha por la independencia de Cuba. Llegado el momento, Guillermo Moncada daba el grito de baile, secundado por numerosos revolucionarios de Oriente. Días más tarde, Gómez le escribía a Maceo: el humo de las armas de fuego es visible en Cuba y la sangre de nuestros camaradas está siendo derramada en su suelo. No tenemos otra elección que salir desde donde sea y como quiera que podamos. El 24 de marzo, Maceo con su tropa lograba embarcarse desde Costa Rica, simulando que se dirigían a New York, pero el capitán del barco norteamericano advierte algo sospechoso y se volvió atrás, dejándolo en la isla Fortuna en Bahamas. Así tomaron otro barco y consiguieron desembarcar en Oriente. A un mes de iniciada la lucha, el 25 de marzo, se firmaba en esta hermosa tierra hermana el manifiesto revolucionario en medio de acontecimientos adversos y los contratiempos propios del intento frustrado de la Fernandina. El manifiesto programa que nació ese día había sido concebido para unir y sumar en torno a los intereses patrios con una visión humanista sin precedentes. En él se resumía el carácter y los objetivos de la revolución a partir de las experiencias y reveses anteriores, lo cual facilitó, unido al genio de Gómez y Martí, elaborar concesiones organizativas y político-militares diferentes de la guerra. Fue el manifiesto una declaración de principio de la guerra justa y necesaria, una advocación al sentimiento más noble y profundo del ser humano ante la necesidad de luchar por la independencia para vivir definitivamente libres o morir de rodillas. Fue en esencia el programa de la revolución con la visión de Martí y Gómez, sus ideales y forma de pensar, y constituye hoy, a 120 años, un documento de inusual vigencia. El colonialismo primero y el neocolonialismo después, el racismo y el irrespeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos han sido causas de guerras y conflictos hasta nuestros días. Las recientes amenazas contra el pueblo de Venezuela son un ejemplo vivo de esa realidad, y Martí era consciente de la trascendencia para América de la guerra que se libraba en Cuba, como también lo fue para Chávez el ejemplo de unidad y resistencia de la Cuba revolucionaria de Fidel Castro. Las nobles y justas ideas no pueden ser empujadas al olvido. En todo caso, deberían ser llevadas como un olivo para mostrar a los robles del camino la fuga. Al final, los pueblos dirán la última palabra. La historia se repite una y otra vez en el tiempo de maneras diferentes y los pueblos con ella. Su espíritu rebelde los conduce hacia la verdad y les permite regresar siempre a su encuentro con la historia. Este acto es un ejemplo de ello. Quiero concluir estas breves palabras de homenaje con un fragmento del manifiesto que sintetiza su vigencia con claridad meridiana. Y cito: los cubanos empezamos la guerra y los cubanos y los españoles la terminaremos. No nos maltraten y no se les maltratará. Respeten y se les respetará. Al acero responde el acero y a la amistad, la amistad. Que este acto se repita en lo adelante como la historia, para que juntos, dominicanos y cubanos, podamos continuar rindiendo tributo a esos gigantes pueblos para América Latina, Gómez y Martí. Muchas gracias. En este momento, en esta actividad, vamos a proceder a realizar un minuto de silencio por la salud del pasado presidente del Río.
destacado por sus grandes esfuerzos en su lucha a favor de nuestro pueblo. La honorable gobernadora civil de la provincia de Montecristi, la doctora Zaida Tejeda. Kenia Serrano, diputada a la Asamblea de Cuba. La doctora Milagros Rivas, presidenta del Comité Solidaridad de Cuba en Puerto Rico. El señor Alfonso Torres Ulloa, presidente de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Buenos días, señor embajador de la hermana República de Cuba, Carlos de la Nuez. Buenos días al señor Eusebio Leal, historiador cubano y del mundo. Con orgullo, simpatía y pletórico mi pecho de regocijo, cumplo con el honroso encargo de darle la más cordial bienvenida a todas estas grandes y distinguidas personalidades que honran con su visita a nuestro querido, histórico y heroico pueblo de Montecristi. Y no podía ser de otra manera, pues hay dos pueblos hermanos cercanos en términos geográficos, pero más importante aún, dos pueblos que se complementan uno con el otro para la consecución de metas heroicas, gloriosas, como fue sin duda alguna el acontecimiento histórico que hoy nos congrega en este recinto, cuando el revolucionario pueblo cubano, con un gigante de la estatura moral y revolucionaria del inmenso José Martí, uno de los más altos exponentes del pensamiento político y literario de nuestro continente, y la otra parte, nuestro aguerrido, valiente y decidido general de generales, el imbatible Máximo Gómez. Firmaron con sangre hace hoy 120 años el histórico manifiesto de Montecristi, que dio al traste con la independencia del hermano pueblo cubano. La pluma y la espada se unieron hace hoy 120 años para darle al heroico pueblo cubano el don más preciado que pueblo alguno pueda desear, su libertad. De nuestro querido Montecristi partieron Gómez y Martí la guerra necesaria y al posible supremo sacrificio. Desde una humilde casita montecristeña, hoy convertida en monumento histórico, Martí y Gómez lanzaron al mundo un día como hoy, 25 de marzo, pero del año 1895, el manifiesto programático de la guerra independentista de Cuba. Fue en nuestro Montecristi donde Máximo Gómez recibió en 3 ocasiones, con los brazos y el corazón abierto, al apóstol de la lucha de la independencia del pueblo cubano, y fue aquí donde terminó de forjarse la especial relación de amistad, hermandad y compañerismo entre las dos figuras cineras de esta lucha. Razones históricas y el modo ejemplar con que los montecristeños hemos mantenido encendido como tradición invariable el que cada año celebremos este acontecimiento histórico, por el cariño que invariablemente sentimos por el hermano pueblo cubano, su música, su cultura, sus gentes amables y condescendientes, hacen que siempre ocupen un lugar de preferencia en el corazón de los montecristeños.
Enhorabuena, excelentísimo señor Eusebio Leal. Montecristi se siente prestigiado con su presencia en este acto en que con orgullo y mucha honra celebramos los cubanos y los dominicanos el 120 aniversario de la firma del histórico manifiesto en que Máximo Gómez y José Martí se comprometieron a sangre y fuego darle la libertad al pueblo cubano. Enhorabuena, señores senadores y diputados. Con su presencia dan realce a este acto que habla muy bien de la solidaridad y hermandad de los pueblos hermanos que han luchado y lucharán porque siempre brille en su suelo el sol de la libertad. Enhorabuena, señor Carlos de la Nuez, honorable embajador de la República de Cuba. Su presencia en nuestro Montecristi será siempre grata y tenga la seguridad de que las hermosas relaciones entre su pueblo y el nuestro serán siempre gratas y acogedoras y delatan la armonía, la solidaridad y el sentimiento de patria libre que bulle en el corazón de cada uno de nuestros compatriotas. Honor y gloria a estos gigantes de América. ¡Que viva el pueblo cubano! ¡Que viva la República Dominicana! Querido embajador de la República de Cuba, miembros de la misión que desde muy temprano en la madrugada con otros amigos de Cuba han acudido al acto de esta mañana. Forjar ha sido un incansable propugnador de los estudios martianos y la creación de la Sociedad Cultural José Martí honra precisamente ese propósito. Acudir esta mañana a Baní, acudir esta mañana en espíritu al lugar donde nació Gómez y venir a Montecristi, el punto del cual partió para un viaje del cual probablemente no habría regreso, fue sin lugar a dudas un acontecimiento tan memorable como las cartas que se firmaron ese día en este lugar. No cabe dudas de que el tiempo fue aprovechado por ambos meticulosamente. Y durante las largas noches, durante la larga noche y durante la madrugada, hablaron sin reposo de lo que debía ser el destino y la suerte de Cuba. En gran medida estaba en sus manos, ya que los viejos combatientes de la revolución, a pesar del esfuerzo descomunal y unitario de Martí, realizado tanto en Estados Unidos, donde entre paréntesis vivió más que en Cuba, obligado por destierro y su peregrinar por la América, incluyendo a la República Dominicana, le permitió tener una visión más completa y más cabal de que el manifiesto que se firmaría aquí tendría precisamente el contenido de ser un llamamiento que daría con la independencia probable de Cuba, a la cual ellos aspiraban firmemente, la posibilidad de hallar eso que se llamó el equilibrio vacilante del mundo. El fiel de las Antillas, de las Américas, está en las Antillas, había dicho. Gómez conoció a Martí en la ciudad de Nueva York. Fue durante la visita que Juan Antonio Maceo realizó a aquella ciudad para promover un plan de regreso a Cuba que en aquel momento acariciaban y que sería plasmado en el manifiesto de San Pedro Sula, República de Honduras. Aquellas pequeñas naciones, animadas con el espíritu de unidad,
habíanse prácticamente abierto para que los emigrados cubanos pudieran llegar, hospedarse y vivir en aquel país. Finalmente Maceo escogería Costa Rica y Gómez, infortunado en negocios, con una gran familia que mantener y sostener, debió volver a su tierra luego de haber librado una batalla que no había concluido con la victoria. En Santo Domingo, el regreso de un hombre que había salido en situaciones tan particulares como la guerra civil, y debemos estar acostumbrados a analizar siempre las contradicciones y los problemas. Todo no puede ser mirado con la óptica de hoy. Hoy se puede comunicar todo con mucha facilidad. Hoy ya el correo está superado por los teléfonos celulares, por las antenas parabólicas. Entonces todo es tan lacónico como este telegrama que el embajador leyó en el acto ante los justos, donde le anuncia a Máximo Gómez con palabras muy duras para él que todo había fracasado. Porque una delación de un hombre con el cual él tuvo la confianza, y fue un error, de depositar el secreto de la expedición, formada por 3 naves, que al mismo tiempo y con el pretexto de realizar cultivos y colonizaciones en Centroamérica, saldrían una hacia el centro de Cuba, otra hacia el oriente del país, cada una de ellas, el Agondis, el Amadis y el Baracoa, así se llamaban aquellas naves, ancladas en el puerto de Fernandina de la Florida, y que los tabaqueros pobres de Cuba y algunas otras contribuciones y el sacrificio extremo de Martí, que le llevó a una pobreza casi seráfica. Vemos en la foto de Jamaica sus zapatos, observamos la descripción que hacen de él los que le conocieron en aquellos tiempos. Había logrado aunar para regresar a Cuba. Pero Martí no era suficientemente conocido en Cuba. Su apostolado, su obra esencial, la había desarrollado uniendo los cabos sueltos de una guerra que, a pesar de ser protestada por Antonio Maceo, discípulo amado de Máximo Gómez, no condujo a la victoria, más bien al reclamo entre unos y otros de las causas del fracaso. Fue uno solo la causa del fracaso, ni siquiera la superioridad militar del adversario con el cual se luchó durante 10 años encarnizadamente. Baste decir que al concluir la guerra, el gobernador militar de Cuba pronuncia un discurso a la nación en que dice, expresa y afirma: 200.000 madres españolas lloran las pérdidas de sus hijos. ¿De qué magnitud fue aquel conflicto de una década en que la fiebre amarilla, el vómito negro, el machete, la emboscada, todo ello contribuyó a destruir, a despedazar prácticamente aquel poderoso ejército? Sin embargo, Gómez, en palabras memorables, escribe, dice: el combatiente amó la lluvia, amó el caballo, idolatró el tronco desde el cual hacía fuego certero y directo. Cuando ese amor fue correspondido, España estuvo perdida. Y fue, como le llamó Juan Bosch, el Napoleón de las guerrillas, el estratega magnífico, el que sabía como nadie de la emboscada, el que en aquel cuerpo nervudo y musculoso solía lanzarse del caballo y pelear a pie en los primeros años de la lucha, esgrimiendo un machete curvo extraño en la historia de Cuba, pero que era conocido en Santo Domingo porque era el machete de la Restauración. Ese machete curvo
que algunos identificaban con un alfanje y que al final de la epopeya, cuando va a comenzar la Segunda y Gran Guerra, Martillo obsequia y que lleva en la cabeza una gallinuela con ojos rojos. Entonces Cuba lloró porque moría el último de los grandes libertadores del continente. Entonces, en el cementerio de La Habana, primero sobre la tierra y luego con un monumento de granito negro donde nada está escrito, solamente un perfil que por los siglos de los siglos, mientras perdure el granito y perdure Cuba como nación independiente, todo cubano debe conocer. Y allá en el oriente de Cuba, entre el Cauto y el Contramaestre, otra tumba hermosa ante la cual todos los días el sol cenital cae sobre la estrella solitaria de su panteón, en memoria de aquellas palabras: yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. El poeta de la Rosa Blanca. La independencia de Cuba y la amistad de Quisqueya. La independencia de Cuba y la amistad de Quisqueya. Cuba, isla hermosa del ardiente sol, bajo un cielo azul, adorada y trigueña de todas las flores, la reina eres tú. Cuba, isla hermosa del ardiente sol, bajo un cielo azul, adorada y trigueña, todas las flores, la reina eres tú. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el alto cielo su alegría te dio. Muchas gracias por su participación y su presencia. La independencia de Cuba. Formador intelectual, pero también amigo del hermano pueblo cubano. Dirige un organismo que forma parte de las agrupaciones de nuestro país que le dan apoyo, ese apoyo recíproco, ese calor entre cubanos y dominicanos. 120 años después, ¿cómo evalúas tú la firma de aquel acontecimiento histórico que fue la rúbrica del manifiesto entre Gómez y Martí? Lo primero que debiste decir que soy rajabonero, a orgullo, a mucha honra, me crié ahí De la a línea la noroeste. orilla del masacre, y de la línea, por supuesto, y del país. El manifiesto de Montecristi es la plataforma, fue la plataforma político-ideológica, programática, que concibió José Martí y compartió Máximo Gómez, y lo firmaron un día como hoy, pero hace 120 años. En lo esencial, el manifiesto de Montecristi tiene toda vigencia, porque se trata de un documento que propugna por la libertad, por la independencia del pueblo de Cuba, pero por la justicia, por la redención de los pobres. Y en América Latina y en el Caribe, todavía la libertad es un objetivo por conseguir. Ahí tenemos a Puerto Rico,
es una colonia. En el caso de República Dominicana, no podemos decir, no podemos afirmar que ejercemos plenamente la soberanía. Aquí se ejerce una soberanía mediatizada. Y aunque el manifiesto de Montecristi no fue concebido para la libertad de la República Dominicana, para la independencia de la República Dominicana, que ya la habíamos conseguido en el 44 y luego reafirmada en el 65, cuando Pedro Santana anexionó el país a España. Pero en lo fundamental, el manifiesto de Montecristi, su contenido, guardan plena vigencia. Y es un documento por el que todavía debemos seguir luchando. Porque nuestro pueblo de América Latina y del Caribe tenemos que verlo como la patria grande. Y en este caso y en este momento, la lucha por la independencia de Puerto Rico es un objetivo central para los dominicanos, para los caribeños, para los latinoamericanos. Y ese manifiesto de Montecristi marcó definitivamente la unidad de los pueblos dominicanos y cubanos. En consecuencia, es una necesidad nosotros cada 25 de marzo de cada año honrar ese manifiesto y honrar la memoria de los dos grandes, Martín y Máximo Gómez, que rubricaron en nombre de nuestros dos pueblos ese documento, ese manifiesto. Así es que para mí es un orgullo, es una honra poder compartir el escenario de hoy con una figura como Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana, y compartir aquí en el pueblo de Montecristi la efeméride que es la firma del manifiesto de Montecristi. Hay que reafirmar la solidaridad, la hermandad entre los pueblos cubanos y dominicanos para que cada día se mantengan con más firmeza. Por supuesto, yo que en este momento estoy presidiendo la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, es una expresión de trabajo político, social, que tiene 25 años, que se reúne todos los jueves en el patio, en el área de la piscina del Colegio Médico Dominicano. ¿Por qué? Porque la solidaridad entre los pueblos es fundamental para que nuestros pueblos no terminen de ser tragados por el voraz imperio que representa los Estados Unidos de Norteamérica, que han intentado tragarse a nuestros pueblos. Y hoy hay también un nuevo tipo de imperialismo, que son las grandes corporaciones mineras, que también se van tragando nuestra riqueza y nuestra soberanía y nos van dejando unas montañas despobladas, deforestadas y con una alta contaminación, porque lo que pasa en Cotuí con lo de la Barrigol, lo que pasa en Maimón, lo que viene a pasar ahora en Restauración y lo que va a pasar en Loma Miranda, si finalmente terminan de explotar aquello, es una nueva modalidad de colonialismo, de explotación. Y para eso hace falta que nuestro pueblo estén unidos, tengamos conciencia de la necesidad de reivindicar el ejercicio pleno de la soberanía, que no es solo en lo político, es también en lo económico, porque de lo político-económico vamos a tener una soberanía social, una independencia plena. Así que la solidaridad es una cuestión fundamental para que nuestros pueblos pequeños puedan sobrevivir a la vorágine del imperio. Ha habido una apertura, Alfonso, de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo tú analizas ese aspecto? Hay una intención de apertura, hay unas relaciones que en un proceso terminarán de normalizarse. ¿Qué ha pasado con esto? Que el imperio ha reconocido que ha fracasado con esa política agresiva frente a Cuba. Han tenido que reconocer que ese bloqueo de 54 años no sirvió para nada. Al contrario, ese bloqueo para lo único que sirvió es para que el mundo abrazara la causa de Cuba y le dijera a los Estados Unidos: no es posible ese bloqueo, es un bloqueo criminal e infernal. Por eso durante 24 años los pueblos agrupados en las Naciones Unidas fueron adoptando una resolución de rechazo al bloqueo, de condena al bloqueo y demandando de los Estados Unidos poner fin a ese bloqueo. Es un bloqueo criminal que nunca afectó al gobierno de Cuba, sí afectó al pueblo cubano, porque ponía dificultades y todavía pone en los productos básicos de alimentación, en la medicina, en la tecnología, en las maquinarias. Y si Cuba ha hecho tantas cosas con todo el bloqueo, ¿qué no habría hecho Cuba sin bloqueo? ¿Qué no habría hecho Cuba sin bloqueo? Pero ese bloqueo en definitiva no ha servido para nada. Obama, la verdad es muy tosuda y da en la cara, ha reconocido que el bloqueo no le funcionó y que tienen que buscar nuevas maneras de entenderse con Cuba. Y debe ser la manera esencial para que todos los pueblos se entiendan: el diálogo, la vía diplomática, no la vía de la presión político-militar, es la vía del diálogo, sentarse a negociar, a discutir los problemas.
porque en definitiva, ¿quién ha estado bloqueado en estos 54 años? La sociedad norteamericana, que no ha podido disfrutar de las excelencias de la sociedad cubana, del pueblo de Cuba, en lo que son sus avances científicos y en lo que es su geografía. Una isla con muchas playas, con mujeres hermosas, con gente noble, con gente buena. Y el pueblo norteamericano que quiere ir a Cuba no podía ir. Ahora que más o menos empieza a liberalizarse la situación, los norteamericanos están visitando Cuba. Así que hace falta que definitivamente este bloqueo cese y que se normalicen las relaciones Cuba-Estados Unidos. Mensaje suyo final para los cubanos y dominicanos. Seguir abrazando al amor, porque la obra de Máximo Gómez y la obra de Martí es una obra de amor. Sin amor no se puede hacer nada en la vida. El amor no es solo para que un hombre conquiste a una muchacha. El amor es la fuerza esencial que mueve a los pueblos en aras de las grandes causas, de la justicia, de la libertad, de la independencia, de la solidaridad. La solidaridad es la fuerza fundamental, pero es una fuerza de amor, es una fuerza de conciencia. Y entonces, Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Haití, somos pueblos caribeños, antillanos, que debemos entendernos. Y si en algún momento tenemos diferencias, debemos dirimirla a través del diálogo. Por ejemplo, hay mucha diferencia entre Haití y República Dominicana. Somos dos pueblos distintos, que estamos obligados a vivir por separado, porque no es posible una fusión entre Haití y República Dominicana. Ya Juan Pablo Duarte, en junio de 1838 lo planteó, pero debemos dialogar, entendernos y comprender que compartimos el mismo territorio. Pero tenemos que tener relaciones de respeto, armónicas, pero ustedes allá, nosotros acá, en lo que necesitemos de los haitianos, complementarnos y viceversa. Entonces, el amor es la fuerza fundamental, la solidaridad, y hay que entenderse a través del diálogo. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ti, Ray Cadet, y me da mucho gusto verte. Y tú no cambias. Yo era chiquitico y tú eres igualito.